Queridos amigos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Este domingo celebramos con la Iglesia el segundo domingo del tiempo ordinario. La primera lectura está tomada del primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos del 3 al 10 y el versículo 19. Y el Evangelio, según San Juan, capítulo 1, versículos del 35 al 42. Con la celebración de este domingo, entramos en la temporada del tiempo ordinario. Esta temporada litúrgica se llama tiempo ordinario no porque sea menos importante que otras temporadas, sino porque los domingos llevan un orden del latín ordinis, y van enumerados para distinguirlos entre sí. Si ponemos atención, el tiempo ordinario abarca más que las temporadas litúrgicas fuertes como la Cuaresma o la Pascua. ¿Por qué? Porque en la liturgia celebramos la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor pasó la mayor parte de su vida viviendo una vida ordinaria, como hijo de familia en Nazaret, aprendiendo el oficio de José, su padre, celebrando la fe de su pueblo, observando la ley. Su ministerio público abarcará solamente los últimos 3 años de su vida. En este domingo, segundo del tiempo ordinario, meditaremos sobre el llamado de Dios. Oremos. Amado Padre, hoy que nos disponemos a meditar tu palabra, te pedimos que infundas tu gracia en nuestro corazón. Envía tu Santo Espíritu y haznos terreno fértil, que nuestra mente esté abierta y nuestro corazón receptivo, para que la luz de tu palabra dé fruto en nosotros. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. San Juan Evangelista, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. El contexto de la primera lectura indica que aquel tiempo era un tiempo en que no era común que alguien tuviera una visión de Dios, así como en estos días, ¿no? Y el clero estaba pasando por un punto bajo. ¿Por qué? Hofni y Finias, hijos del sacerdote Elí, llevaban una vida llena de inmoralidades y abusos, y no cumplían con su función de sacerdotes. Elí, que era el sumo sacerdote, sabía esto, pero no había hecho nada para corregirlos. Otra vez, el parecido con los tiempos actuales de escándalo en la iglesia es remarcable. Sin embargo, aún en medio de esto punto bajo, Dios estaba trabajando en el corazón del joven Samuel, a quien llama a participar en su misión de salvación. ¿Okay? En el Evangelio, escuchamos el relato de la vocación de los primeros apóstoles de Cristo, quienes bajo la dirección de Juan el Bautista siguen al Señor. Ahora, cuando leí las lecturas por primera vez, no descubrí la relación entre la primera lectura y el Evangelio. Pero recuerden que la Iglesia escoge las lecturas de acuerdo al principio de armonía temática, lo cual quiere decir que siempre existe una conexión entre las lecturas. Después de investigar un poco más, me quedó claro. El tema principal de este fin de semana redunda en el llamado de Dios. Y una vez que lo ves, es imposible no verla. Déjenme les explico. Permítanme señalarles algunos puntos de contacto entre la primera lectura y el Evangelio. Primero, en la primera lectura encontramos a Samuel, un joven escogido por Dios para un rol importante en la historia de salvación. Samuel marca la transición entre los jueces y la monarquía de Israel. Samuel será quien unja a Saúl y después a David como reyes de Israel. En el Evangelio encontramos 2 jóvenes, uno de ellos Andrés, que serán los primeros apóstoles del Señor. Y Andrés llamará a su hermano Pedro, quien va a tener un rol principal en el reino de Cristo. Segundo, Samuel dormía junto al arca del Señor. El arca del Señor, un artefacto que apunta a la presencia de Dios entre su pueblo. El estar cerca del arca indica
la fe de Samuel y su disponibilidad a las cosas de Dios. En el Evangelio, los discípulos estaban con Juan. Juan es el precursor de Cristo y alguien que apunta a la presencia de Dios entre nosotros. Esto indica la fe de los discípulos y su esperanza en el Mesías prometido. En la primera lectura, Elí señala a Samuel que quien lo llama por medio de sus sueños es el Señor, el Dios de Israel. Esto lo hace bien Elí. Funge como un guía espiritual. Los discípulos de Juan, el Bautista, están con él y Juan es quien les señala que Jesús es el Mesías, el Cordero de Dios. Juan que funge como guía espiritual de los discípulos. En la primera lectura señala que Dios permaneció con Samuel y después le da autoridad a sus palabras y lo que Samuel dice se cumple. Los discípulos de Juan en el Evangelio, una vez que siguen al Señor, dice, y permanecen con el Señor y el Señor con ellos. Ya vendrá el tiempo cuando las palabras de los discípulos serán ungidas con el poder de Dios. Finalmente, tanto Samuel como los discípulos de Juan van a ser clave para llevar a otros al reino de Dios, para indicar el camino, para ayudarlos a discernir el llamado de Dios. ¿Ok? Ahora, todos nosotros tenemos un llamado por parte del Señor. Y el hecho de que estés escuchando este mensaje indica tu fe y tu apertura a la voz de Dios en la Sagrada Escritura. Si quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida, pero no te es clara en este momento, ¿qué tenemos que hacer? Mira, busca a alguien, de preferencia alguien con más experiencia que tú en los caminos de Dios, para que te indique los pasos a seguir. Y Dios va a poner a alguien en tu camino, así como Elí ayudó a Samuel a discernir la voz de Dios, y como Juan señaló a sus discípulos al Mesías, al Cordero de Dios. Sé que los buenos directores espirituales están escasos, créanme, lo sé de sobra, pero eso no quiere decir que no haya dirección en la iglesia. Dios no nos ha adoptado como sus hijos para luego dejarnos solos. Él nos ha dejado guías para llevarnos a Él. Si quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida, mira, no esperes que una voz descienda del cielo para revelártela, porque eso ya sucedió. Y aunque una voz descendiera del cielo para hablarte, lo más seguro es que nos pasaría como a Samuel. No sabríamos distinguir la voz de Dios de la multiplicidad de voces que claman nuestra atención. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Bueno, en mi experiencia, tenemos que empezar por lo que ya está dado. Leer la Biblia. La Biblia es palabra de Dios, la voz de Dios que te habla. Cuando lees, ¿qué te dice? ¿Qué tienes que hacer? ¿Conoce los mandamientos de la ley de Dios? ¿Qué enseña la iglesia? ¿Participas, por ejemplo, de la Santa Misa todos los domingos? Podemos empezar por ahí, por lo que ya está dado, lo que es claro. Y si lo hacemos así, nuestros oídos y nuestros sentidos se empezarán a afinar para cuando la voz de Dios se nos revele de una forma más íntima y más personal. Haz este experimento. Por la mañana, durante tu oración, pregúntale a Dios, de la forma más sincera que puedas. Dile, Señor, ¿qué es lo que quieres que haga el día de hoy? Créeme cuando te digo que si no escuchas de una forma clara lo que tienes que hacer, cuando menos sabrás lo que no tienes que hacer. ¿Ok? Ahora, si has encontrado al Señor, permanece en Él. ¿Cómo? Principalmente participando en la liturgia, haciendo tu oración todos los días, recibiendo los sacramentos, principalmente la Eucaristía y el sacramento de la reconciliación. Intégrate en algún grupo parroquial. Seguir a Cristo no es como una carrera de 100 metros donde la acción dura por unos instantes.
Seguir a Cristo es más bien como un maratón que dura toda la vida. Y créeme, vas a necesitar toda la ayuda posible. Finalmente, tanto Samuel como los discípulos de Juan fueron instrumento para llevar a otros al camino de Dios. El Señor también puede utilizarte a ti y utilizarme a mí para llevar a otros a la fe. Y miren, no tenemos que ir a predicar a África o a lugares más remotos de América Latina. Podemos empezar ahí, en casa, en el trabajo, en la escuela, siendo buen ejemplo de vida en Cristo. Un día nos tocó ser guiados. Después vendrá el día en que nos corresponda ser guía para otros. Oremos. Señor, te damos gracias por el don de tu palabra, encarnada en Cristo y revelada en la Sagrada Escritura. Infunde tu gracia en nuestro corazón para que la luz de tu palabra que hemos recibido dé fruto en nosotros. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Gracias por habernos acompañado. Si te gustó este mensaje, favor de compartirlo y no olvides suscribirte. Que el Señor les bendiga.